Esto vamos a copiar. Esto vamos a copiar así completo. Em, Bueno, entonces él va a ir cargando un número, ¿no? Entonces, la parte de validar vamos a dejar más porque eso medio que ya saben hacer, ¿no? Para hacer más rápido, ¿no? Vamos a asumir que, vamos a asumir que siempre ya se meten en entero y positivo. Entonces, lo que el usuario es un número SN, no. N, tenemos que declarar N. Ahora él tiene que pedir N veces los números. Entonces, for y desde 0 hasta que sea menor a N. ¿Se entiende esto, verdad? De 0 hasta N menos 1 hay N términos. Entonces el N se pide. Para que se entienda, podemos hacer así también. O sea, de 1 hasta N. Entonces lo va a pedir N números ahí. Entonces, él tiene que ir pidiendo números enteros y positivos, ¿verdad? La línea del ejercicio primero que hago. Ahí. La suma de los pares que fueron cargados en orden ascendente. Entonces, ¿qué tenemos que verificar primero? Si este número es par. Bueno, entonces, si el número dividir con 2 resto 0. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Tenemos que sumar. Vamos a crear una variable suma. Tenía que ser N. Entonces, declaramos nuestra variable suma que tiene que empezar en 0. ¿Qué tenemos que verificar después? Que esté en orden ascendente. Entonces, tenemos que, acá también tiene que verificarse que N sea mayor o igual. Porque nos dice estrictamente ascendente. Vamos a tomar el igual también. A una variable bandera. Que esta vamos a declarar también. Entonces, ¿cómo definimos esta bandera? Y tenemos que ir cargando números y él tiene que agarrar el primer par ya. Profe, antes que sigas, una Ujú. consulta. Sí, Viste que vos inicializaste
que n sería la cantidad de dígitos que se tiene que ingresar. Ujú. Y vos usaste otra vez n para que se guarden esa n cada número que vas ingresando. Tenés razón. No se debe cambiar eso tipo, Vamos a declarar otra variable. Vamos a llamarle X. Sí, ahí estoy encimando la variable. Entonces este va a ser X, este va a ser X y este va a ser X. Este también va a ser X. ¿Qué tenemos que hacer después? Dijimos que tenía que ser mayor esta variable bandera. ¿Y cómo declaramos esta bandera? Y vamos a agarrar y vamos a preguntar si el número es par y la bandera está en cero. Vamos a hacer que este va a ser el primer dígito. Nuestro primer dígito para hacer este. Entonces, la bandera ahora es X. La bandera ahora es X. Y ese número tenemos que agregar también a la suma, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer igual nomás a X. Acá tenemos que agregar otra condición, es que la suma sea distinta de cero. Vamos a ver. Esto teníamos que inicializar en cero. Le ingresó el número, verificó si es par y si es que la bandera está en cero. O sea, si es que es el primer número par. Si es que el primer número par, ahora nuestra bandera es X, ¿verdad? Y la suma pasa a ser X, ¿verdad? El primer número par. Luego verifica esto. Si X es distinto de cero, si X es par, si es mayor a nuestra primera variable y si es distinta de cero. Este va a entrar acá, para el primer caso. Entonces no hace falta sumar, porque este ya va a sumar. Y eso es todo. ¿para qué el primer if, profe? No, Este no if entendí. verifica, viste que voy a ingresar, voy a ir ingresando números, ¿verdad? Tipo, no hace falta esto. Voy a ir ingresando, ¿verdad? Ponerle 2, 8, 3, ¿verdad? Entonces, este primer if lo que hace es guardar ese primer número que es par, para a partir de ese ir verificando si es ascendente, ¿verdad? Eso es lo que pide, por ejemplo, acá, 12, 6, 18. Entonces, él agarra el primer par, ¿verdad? Y va verificando, ¿este es mayor al primer par? No, entonces no suma. Y después, este no es par. Y después agarra este y es mayor a este, entonces suma, ¿verdad? Entonces, él tiene que agarrar sí o sí el primer número par. Y fíjate que para este ejemplo no hay números pares. Entonces, él no agarra ninguno. Y la suma va a quedar en cero. Entonces, el primer if es para agarrar nuestra variable bandera, que es nuestro primer número par. ¿Se entiende? Sí, sí, profe, se entiende. Vamos a poner como comentario. Almacena el número par. Y este em,
Suma los pares ascendentes. Vamos a mirar. Este ya no hace falta. Entonces, primero if verifica que la bandera esté en cero todavía. Si es que está en cero todavía es porque no hay ningún número par. Entonces almacena. Luego verifica que sea par y mayor o igual a la bandera para ir sumando los pares ascendentes. A ver si funciona. Vamos a poner prueba uno, práctica 1. Vamos a poner el mismo ejemplo. 4, 12, 6, 3, 18. La suma es 30. Ok, está ahí vamos bien. Luego, 12, 6, 3, 1. La suma es 12. Ok. Y ahora vamos a meter todo impares. 4, 1, 5, 3, 1. La suma es 0. Ok, funciona el programa. Vamos a hacer un repaso así rápido. Primero que nada, ingresa n, ¿verdad? Nosotros asumimos que para acortar tiempo, que todo esto de validar ya no vamos a hacer y que el usuario siempre ingresa bien. Luego creamos el for. Este for, con estas condiciones, nos permite ingresar n números, ¿verdad? Desde 1 hasta n. Él ingresa el número. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que verificar que nuestra bandera siga en 0 y que el número sea par. ¿Para qué eso? Para que yo pueda almacenar mi primer número par. ¿Se entiende? Sí, se entiende, pues. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir sumando los números pares si es que están de forma ascendente, ¿verdad? Entonces, si es que el número que metí es mayor al par inicial y es par, se suma. Entonces, hasta ahí todo bien, ¿verdad? Y eso es madera. Profe, ¿cómo yo puedo hacer para mostrar tipo el número que se suma? Porque en el output pone el número que se suma del ejercicio. Esto es, Sí, y esto, la única forma es ir almacenando los números en distintas variables. Esto yo creo que es como para mostrarte nomás, que es 12 más 18 da 30. ¿Se entiende? sí. Vamos a probar un poco algo. Creo que le falta algo a mi programa. Si es que yo, por ejemplo, ingreso, voy a ponerle 12, 1, 16, 14. Él sumó estos tres.
¿Y eso por qué es? ¿Por qué? ¿Se entendió lo que pasó? Yo metí 12, 1, 16, 14. Y él sumó 12, 16 y 14. ¿Alguien me puede decir por qué pasa eso? Porque se quedó guardado el 12 nomás, entonces bro, Claro, entonces yo qué tengo que hacer. inicializar en cero otra vez al terminar cada iteración. O, Después del segundo if. o, si es que yo estoy sumando ya un número par que es mayor a la bandera, significa que cumplió ya las condiciones, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que actualizar mi bandera. Porque ese es el que ahora me marca, ¿verdad? Tipo, yo puse 12 y después puse 16, 1, no sumó, y después puse 16. Entonces, ahora para que la suma esté en orden ascendente, ahora tiene que ser mayor a 16, ¿verdad? No a 12. Entonces, yo, una vez que sumé, tenía que actualizar. Y ahí solo sumó este y este. Ahora sí está de forma Profe, correcta. una última duda. Sí. Eh, ¿Viste que no, por ejemplo, con el 12 hace todo el proceso Ujú. y viste que bandera, cuando vuelve a entrar otra vez cuando termina el segundo if y vuelve a entrar en el primer if para el siguiente número, ahí bandera no me igual a cero. Ahí bandera se había quedado con el valor de X, creo. Sí. Es que, como te digo, este if solo sirve para almacenar el primer número par. Ah, sí. Entonces, una vez que le almacenó el 12, ya no tiene por qué entrar nunca más en este if. Ah, ya, ya, ya. O sea, para una vez nomás Claro, trabaja en ese if. Ya, es ya. para tener el primer número par y a partir de él poder guardar nuestra bandera. Que esa Sí, bandera nos va marcando el par. ya, ya, entiendo, entiendo. ¿Se entiende? ¿Alguna otra duda? Ya está todo, brother. Eso más era mi duda. Por si alguien más tiene. No. Estamos bien, entonces no hay nada. No. ¿Se entiende, profe? Bueno, entonces vamos a pasar a la clase de hoy. La clase de hoy, esta semana es sobre funciones, ¿verdad? Em, ¿Qué es una función? Y para C++, o sea, para todo lo que es programación, una función usualmente es una porción de código que se repite constantemente en un programa, ¿verdad? Entonces uno lo que hace es declarar una función para no estar escribiendo esa porción de código todo el rato, ¿verdad? En sencillas palabras. Como por ejemplo, no sé si se acuerdan la primera clase que a veces teníamos que introducir tres números y los tres números validábamos, ¿verdad? Entonces hacíamos tres do while. A partir de ahora podemos crear solo una función que nos valide, ¿verdad? ¿Dieron eso en la teoría? Entonces, entonces, hay dos formas de hacer una función, ¿verdad? Una de ellas es declarar la función como si fuera una variable más
y desarrollar la función debajo del main, acá a partir de esta línea. Otra forma es desarrollar nomás bien la función arriba del main. Todas mis funciones. Entonces las funciones ya están declaradas antes de llegar al main. Entonces, una vez que este programa se ejecuta así línea por línea, él ya conoce por completo la función, la función antes de llegar al main. Ahora vamos a ver bien cómo se entiende eso. Este ejercicio dice, elabora un programa que pida al usuario que introduzca dos números enteros y positivos y valide mediante funciones. Luego imprima la suma entre los dos. Bueno, entonces nosotros tenemos que pedir dos números enteros, ¿verdad? X, E, Y. Pero esto nosotros vamos a validar ya de una, de una. Acá ya no hace falta más que sean flotantes. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a hacer es, le voy a asignar a mis variables lo que me devuelva la función validar. ¿Se entiende? ¿Vieron algo bien en la teoría? ¿Todos tienen claro lo que es el concepto de una función? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿cómo declaramos una función? Primero que nada tenemos que poner el tipo de variable que devuelve, que retorna. En este caso, él nos tiene que devolver un entero. Luego se pone el nombre de la variable, el nombre de la función, que en este caso es validar. Luego, dentro de estos paréntesis, uno tiene que poner todas las cosas que uno le pasa a la función. Ahora mismo no le pasamos nada, entonces dejamos en blanco. Después vamos a un ejemplo donde le pasamos algo. Y ya está. Y luego en esta función validar, sí tenemos que hacer la validación de la forma en la que hacíamos anteriormente. Declaramos un número flotante, hacíamos un do while, ¿no? El do while tenía que verificar si es que era entero y positivo. Z sea distinto, su parte entera, o Z sea menor a cero. ¿Y qué se hace por último en la función? Las funciones siempre devuelven algo. Todas las funciones, excepto las que son de tipo void. El resto de las funciones siempre devuelven algo. Entonces uno termina de validar y ¿qué tiene que hacer? Tiene que devolver lo que validó, ¿verdad? Volvemos Z. Entonces esta es nuestra función. Esto que devuelve la función es asignado en la variable x porque x es igual a lo que devuelva la función validar. Lo mismo para y es igual a lo que devuelva la función validar. ¿Qué devuelve la función validar? Z, que es el número que se introduce por teclado. Luego se tiene que imprimir en pantalla la suma entre los dos. X más Y. Ok.
Ingreso un número y ponemos 1, 2. ¿Ok? Si ponemos 1.5, 1.5. Vieron que ahora lo que ocurre es que si yo ingreso bien, yo no sé si es que él me está volviendo a pedir, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que a cuál se refiere? Puede ser tanto como ahí porque es muy igual. Entonces, algo que hace que se vea más estético, ¿verdad? Que la persona que corrige tu programa se entienda mejor, es ponerle nomás ese out. Ponemos así para X. Porque como vieron, la forma anterior, por ejemplo, si es que se utilizaba el VPL, iba a corregir todo como bien. Pero si es que se utiliza el método de examen de ayer, por ejemplo, que el profesor tiene que corregir uno por uno, él va a tener que correr su programa e ir encontrando las fallas y cuando al ejecutar el programa ve algo que no se entiende, ya va a ir pensando mal de tu programa. Entonces, como se ve acá para X, dice, ¿verdad? Y vamos metiendo 1.5 menos 2 0, ella aceptó. Y para Y, entonces ya se diferencia ya. Él ya aceptó entonces, porque ahora ya me pide Y. Y ponemos 2 y la suma es 2. Con esto no creo que haya problema. ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, tengo una duda. Sí. Si ¿para qué se usa la función void si no te va a retornar nada? Tipo, Más adelante vamos a ver lo que son vectores y punteros. ¿Verdad? Creo que la siguiente semana lo ya empieza. ya. Entonces, uno cuando trabaja con vectores y punteros trabaja con direcciones de memoria. Tipo, vos siempre que declarás una variable, ¿verdad? Ahí, ahí. Vos le pones el nombre X, pero este tiene una dirección que hace una serie de números así. Y dentro de ese vos almacenás algo. Entonces la función voy trabaja directamente con este. Nosotros ahora mismo estamos trabajando con este, con el nombre de la variable nomás. Ya entiendo. Y ahora mismo lo suena medio raro, pero más adelante van a ver bien. Entonces hasta ahora, sobre este ejercicio todo bien. Bueno, ahora vamos a ver una utilidad muy interesante que tienen las funciones, que es decirnos si algo es o no es, ¿verdad? En este caso, vamos a ver para decirnos si es o no es un número positivo. Tenemos que pedirle al usuario que introduzca un número entero y positivo. Eso una vez más tenemos que validar, ¿verdad? ¿Ustedes quieren que yo haga la función validar otra vez? Vamos a hacer una vez más, porque después sí para lo siguiente ya no vamos a hacer. Dijimos que ahora mismo la variable directamente puede ser entera. Esa variable le asignamos lo que devuelve a la función validar. Luego hacemos nuestra función validar. La función validar nos devuelve variables del tipo entero. Yo no le doy nada a la función validar. Y luego validamos de la manera clásica. Así. Entero y positivo una vez más.
siempre que z sea distinto de su parte entera o que z sea menor a cero. Como ustedes saben, una función siempre nos tiene que devolver algo. Entonces, en este caso, nos tiene que devolver z, que es la variable que validamos. Ahí estamos. Por esto que el main, yo siempre le decía que le tienen que poner return 0. Porque el main es una función. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que verificar si el número es primo o no, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que poner un if, ¿verdad? Si el número es primo, ¿verdad? Vamos a poner la condición acá. El número imprimido en pantalla es primo. Caso contrario, tiene que imprimir no es primo. Ahora, ¿ustedes se acuerdan que antes para verificar si un número era primo, teníamos que contar eh, la cantidad de divisores primos? Si es que encontraba dos, entonces el número era primo. Si es que encontraba más de dos, no era primo. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan que hicimos la clase pasada? Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a crear una función que se va a llamar primo. Nosotros a esta función le vamos a dar una variable, ¿verdad? A esta función le damos una variable que vamos a pasar, ¿verdad? ¿Qué variable le vamos a pasar? X. Esa variable él va a recibir y va a almacenar en la variable n. Y luego va a empezar a verificar. Esta parte todavía no sabemos cómo hacer. Ponerle, ¿verdad? Pero esta parte sí ya tenemos definida ya nuestra función, ¿verdad? Entonces, estamos bien. ¿Qué teníamos que hacer? Teníamos que declarar un contador, inicializarlo en cero y contar la cantidad de divisores primos que tenga, ¿verdad? Y desde 1 hasta n, un paso de 1. ¿Qué teníamos que hacer? Si el resto de dividir n con i es 0, teníamos que aumentar nuestro contador en 1, ¿verdad? Está la forma resumida nomás ya. Ahora, ustedes, bueno, en teoría saben que para el if, así mismo como para el for, el while, todo número distinto de 0 es un verdadero, ¿verdad? Si un número n es distinto de 0, él toma como un verdadero. Si es que el número n es igual a 0, él toma como un falso. ¿Cómo es eso? Em, si es que yo pongo acá if 0, después imprimo esto, se imprime. Esto no va a pasar. ¿Por qué? Porque esto que está dentro del if es un 0. Y dijimos que lo que las variables que sean un 0, los if
y los while toman como falsos. Entonces, esto es falso, entonces no se va a imprimir en esto. Como ejemplo nada más. Ahora vamos a ver cómo funciona. Yo quiero que esto se imprima si es que es primo. Entonces puedo poner, si es que primo, por ejemplo, es igual a 1. Entonces, si el contador es igual a 2, que él me devuelva 1. Caso contrario, que él me devuelva 0. Entonces, si el número es igual a 1, es primo. Y si es 0, entonces no es 1 y no se va a imprimir. ¿Y por qué les expliqué lo de hace rato? Porque yo, por ejemplo, acá puedo poner if primo nomás, ¿verdad? Entonces, él pregunta, primo, ¿y primo qué es? ¿1 o es 0? Te pregunta, ¿qué es? ¿1 o 0? Él ve que es 1, es un número distinto de 0, yo puedo poner 25 también acá, no pasa nada, ve que es distinto de 0 nomás, entonces va a imprimir. Pero si él ve que es 0, esto va a ser falso, entonces va a salir y va a entrar en el else. ¿Se entiende? ¿Se entiende, profe? Acuérdense nomás, lo que está dentro de un if se cumple si es que es verdadero o falso. Si es que lo que está dentro del if es un 0, él toma como falso. Si es que es un 1 o algo que, pues como le dije, puede ser 25, él toma como verdadero. Entonces compilamos, ejecutamos y probamos. 3 es primo. Dijimos 2 es primo. Dijimos en la clase pasada que 1 no era primo. Entonces él detecta como primo. ¿Y por qué? ¿Por qué detectó como primo? Bueno, contadores igual a 2. Profe, Ujú. en tu email no tenés que validar primo o no hace falta eso. O No algo hace así, falta porque, porque funciona. Sí. ¿saben cuál es el problema? Yo nunca le pasé a mi función mi variable. Yo puse primo nomás. Primo de X tiene que ser. ¿Se entiende? Antes estaba así. Pero primo, ¿qué es primo? Primo ahora mismo para él es una variable que nunca se inicializó. Entonces puede tener valores como 0 o como otro número. Entonces él siempre vivía como primo. Si probamos así, ponemos 2 es primo, vamos a poner 4 por ejemplo. Eso es porque yo nunca le pasé nada a la función. Y yo a la función le dije que sí tenía que pasarle algo. Entonces yo, ¿qué le tengo que pasar? X. Uno no es primo. Ahí sí. 3 es primo. ¿Se entiende? Bueno, algo que tienen que saber sobre las funciones es que una vez que una función
entra en un return, ya se sale de la función. Ahora, por ejemplo, si es que yo pongo 2, él encuentra que el contador es igual a 2, devuelve uno. Él, una vez que devuelve uno, ya no mira el código que está debajo. Esto ya no se vuelve a verificar. Él ya desconoce esto, vamos a decirle. Entonces, yo por ejemplo puedo poner así también, ¿verdad? Entonces, si él encuentra que el contador es igual a 2 y entra en return uno, él ya va a devolver uno y esto ya no le va a hacer caso. No es que va a devolver uno y después va a devolver cero. Él devuelve uno y ahí sale de la función primo. ¿Se entiende? Un return ya significa salir de la función. Y funciona igual. O sea, lo que tienen que saber porque a veces hay ejercicios que le van a poner que son así, completar, rellenar código y tienen que saber todas las mañas posibles en la forma en la que se programa. ¿Hasta ahí alguna duda? Un tipo de variable que se puede utilizar en una función. Ustedes saben, a ustedes les enseñan lo que es la variable bool. Así, bool. ¿Alguien sabe Sí, qué es la variable bool? si es true o false, si es 0 o 1. Sí, o sea, entonces, la variable booleana solo puede tomar true o false, 1 o 0, ¿verdad? Entonces, esta función primo no hace falta que sea entera, ¿verdad? Porque al final yo estoy volviendo 1 o 0, ¿no? Entonces, otra forma en la que alguien programaría esto, por ejemplo, sería que utilice la función bool. Que diga que esta variable, que esta función primo devuelve un booleano. Y en lugar del 1 pone un true y acá pone un false. ¿Verdad? Esa es otra forma de hacer la función primo. Que ustedes pueden ver, igual funciona. Entonces, ¿todo bien hasta ahí? Porque ahora tenemos que pasar a recursividad. ¿A todo le quedó claro? Profe, Ujú. así para un ejercicio aparte sería, ¿cómo haría por función, por ejemplo, si te pide un número, ponerle 27 y que te imprima, o un número más grande, igual, y que te imprima todos los divisores primos, así por función? ¿Cómo sería? Por función. Sí, Y ahí, por ejemplo, utilizaría la función primo, ¿verdad? Entonces, el ingreso, vamos a decir 27, vamos a hacer sobre este mismo. Él ingresa 27, entonces en la hora tiene que verificar todos sus divisores que van a ir desde el 1 hasta el 27, ¿verdad? Y tiene que ir imprimiendo todos sus divisores primos, ¿verdad? Entonces, sí, el resto de, el resto de dividir x, que es 27, con y,
igual a cero, pues son divisor, ¿verdad? Y aparte te pide que sea primo. Entonces acá ponemos y si es que el primo es verdadero, ¿verdad? Si se cumple si esta es true, si esta es true, va a entrar en el if y ahí le pedimos que imprima y. ¿Se entiende? Cuando te pide que imprima los divisores primos, una cosa más no tenés que hacer, que aparte de verificar que sea su divisor, tiene que ser primo. ¿Ya? Ya, ya. Y por funciones como haría tipo, Y yo esto por sí, funciones. Esta es no, la función que está. una función que me imprima eso, es lo de Isabel Primo trae, una función aparte, es decir, eso era lo que quería saber cómo se haría. Una función aparte. Sí, Bueno, que esta función, em, ¿crees que hay muchísimas formas de interpretar eso? Podemos hacer una función que tenga todo esto, por ejemplo. Podemos hacer una función que tenga todo eso. Entonces, lo que tenemos que hacer es que esta función, ¿qué nos devuelve? Nada, ¿verdad? La función lo que va a hacer es imprimir los divisores primos. sí, Entonces, ¿qué tipo es? Si no devuelve nada. voy. Entonces voy. Ah, Ponemos imprimir. Esta función que tiene que recibir el número primo que yo le pasé. Vamos a poner que almacene una variable entera, eh, m. Va a hacer esta función. La función va a ser esto mismo de acá. Solo que en lugar de x, ahora es m. Y ya está. ¿Qué tenemos que hacer por último? Invocarle a nuestra función. Y le tenemos que pasar la variable x. ¿Entendió? sí, bro, entendí. Gracias. Vamos a probar. 27 dijiste. Mm, mm, mm. A ver, ¿por qué será eso? Borraste lo de, para que verificar que sea primo, profe, en tu mail, Eso en está. tu mail. No, pero en tu mail no pusiste, borraste. Pero yo utilizo acá eso. Ah, ya. Entonces, sí, el resto de dividir. Ah, y, y tiene que ser primo. Porque y lo que es el divisor. Compramos así. Es. No, es solo 3. Es 3. O sí. Sí, porque es 3 por 3 por 3. Vamos a hacer un poco 5 por 7. 5 por 7 es 35. Entonces vamos a meterle 35. Ahí está. Ahí imprime los divisores primo. 27 lo que pasa es que es 3 por 3 por 3. Entonces, no. Entonces 3 nomás es el único divisor primo que tiene.
Se hace, si va así 3 por 5 15 15 por 7 6 por 5 35, 105, por si metemos, ahí imprime 3 5 y 7. Y si imprimimos otra vez 2 10, imprime 2 3 5 y 7. Entonces, esta función numeratorio positivo, esta vamos a cambiar y luego imprimo en pantalla los divisores primos. Porque esto después yo le voy a pasar, pues. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es recursividad. ¿Alguien sabe qué es recursividad? Bueno, la recursividad, ¿alguien va a hablar? Una función que se llama a sí misma sería, perdón. Sí, así mismo. Es una función que dentro de esa función se llama a sí misma. Entonces, nosotros tenemos que saber una cosa fundamental de la recursividad. La recursividad, y tienen que acordarse, siempre tiene que tener una condición de parada. Eso acuérdense siempre. Lo único que tiene que saber, siempre tiene una condición de parada. Si yo estoy haciendo una función recursiva y no le puse condición de parada, tipo, va a estar mal. No, no va a funcionar. No va a funcionar luego. Dice, le da un programa que calcula el factorial de un número mediante recursividad. La parte de validar y eso sí, yo creo que ahora a esta altura ya no es necesario hacer. Y para ahorrarnos tiempo, vamos a dejar nomás. Entonces, uno declara su variable entera, x, y después, ¿cómo podemos hacer? Vamos a imprimir el factorial de x, ¿verdad? Y vamos a decir, bueno, vamos a imprimir el factorial de x, así mismo vamos a hacer. Factorial de x. Sí, ¿qué vamos a hacer? Y ahora definí entonces mi función, que se llama factorial, y yo le tengo que pasar x, ¿verdad? Entonces ahora agarro y digo, bueno, tengo mi función que yo necesito hacer. A ella yo le paso una variable del tipo entero, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo hago? ¿Cómo el factorial de un número? Si yo quiero el factorial de n, ¿cómo hago? El factorial de n es n por n menos 1 por, ¿verdad? Así no vamos. Siempre me rompe la bola esto del whiteboard. Por n menos 2 y así, ¿verdad? Por ejemplo, 6 factorial es igual a 6 por 5 por 4 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a hacer una función recursiva, para lograr la recursividad, nosotros tenemos que encontrar nuestra llamada recursiva, ¿verdad? Vamos a hacer con un ejemplo más corto, 3 factorial. 3 factorial es 3 por 2 por 1, ¿verdad? 3 por 2 por 1. Pero esto de acá, ¿qué es? Esto de acá es
2 factorial. Entonces 3 factorial es igual a 3 por 2 factorial, ¿verdad? Entonces yo estoy encontrando el valor de un factorial utilizando otro factorial. Ahí es cuando yo encuentro mi llamada recursiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo ahora sé que n factorial es igual a n por n menos 1 factorial. Esto acá es lo que nosotros siempre tenemos que encontrar cuando hacemos una función recursiva, ¿verdad? Nuestra llamada recursiva. Esto es la llamada recursiva. Y ahora, ¿cómo escribimos eso en un programa? Ah, el factorial de n. Entonces el factorial de n, cuando él me pida, o sea, cuando yo le pida, él me va a devolver n por el factorial de n menos 1, ¿verdad? Esto de acá es esto de acá, ¿verdad? N por el factorial de n menos 1. Y eso es el factorial de n. ¿Se entiende? Pero ahora mismo te va a dar cero tu factorial, creo. ¿Por qué? Y porque si tu n es 3, va a ir restando 3 menos 2, 3 menos 1, 2 menos 1, 1 menos 1. Ajá. Entonces, lo que vos decís está correcto, ¿verdad? Mi programa, yo voy a compilar y va a estar bien, ¿verdad? Yo compilo y me dice no hay error. Pero yo cuando ejecute va a pasar lo que dice el compañero. Inclusive, yo creo que es peor. ¿Por qué? Porque va a llegar a cero y él va a seguir haciendo, ¿verdad? Y vamos a ver lo que pasa. Esto pasó. Ok, sin. Vamos a ver lo que pasa. Si es que yo no pongo la condición de parada. En 3. ¿Vieron? El programa parece que se cuelga un ratito y termina. ¿Eso por qué? Es porque esto acá es un bucle infinito, ¿verdad? ¿Hasta cuándo uno hace el factorial? Hasta el uno nomás, ¿verdad? Hasta el uno nomás uno hace el factorial. O sea, hace el 3 por 2 hasta por uno. Entonces, esa es nuestra condición de parada. Entonces, si n es igual a uno, ¿qué tenemos que devolver? El factorial de uno. El factorial de uno nosotros sabemos que es 1 nomás otra vez, ¿verdad? Entonces ahora probamos 3 y nos da 6. Si probamos con 5, nos tiene que salir 120.
Ahora, esto es una persona que es así, re bocho, súper rompebola y te dice, no, cero factorial sí existe. ¿Qué pasa si nosotros metemos cero? Escuela de nuestro programa, ¿no? ¿Verdad? Ustedes pueden buscar cero factorial es uno, ¿verdad? Entonces nosotros podemos darnos el lujo de agarrar y seguir haciendo que 3 factorial es igual a 3 por 2 por uno por cero factorial. ¿Y cero factorial cuánto es? Uno. Entonces para incluir el factorial de cero, ponemos acá que si n es cero, si n llega al cero, en vez de multiplicar por cero, es lo que va a agarrar y es lo que va a hacer es devolver uno. ¿Se entiende? Entonces si metemos cero, él nos devuelve uno. Y el programa funciona de la misma forma. Correctamente, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna duda? Entonces, em, lo que propongo es dejar la clase de acá hasta acá. La clase de hoy hasta acá. Y estos dos ejercicios, que es MSD mediante recursividad, y este de acá, que es em, un ejercicio de funciones, pero un ejercicio interesante, ¿verdad? Suele salir así en los talleres, que es ir separando un número en sus dígitos. Entonces, esos dos les paso como para que hagan y si tienen dudas preguntan más en el grupo. ¿Les parece? Sí, profe. Dale, ¿alguien tiene una duda? Sí. ¿Será que me pueden agregar otra vez el grupo de WhatsApp, por favor? Ah, voy a pasar el link a lo que hay que pasar. Ok. En el chat nomás, ¿verdad? ¿Mm? Acá en el chat, ¿verdad? Sí, creo que voy a pasar. La que estoy buscando. Compu. Bueno, voy a tener